cristiano inmaduro. También, bueno, pues el cristiano inmaduro murmuró de Moisés, del hombre de Dios. El cristiano maduro clama a Dios. Entonces el pueblo inmaduro, porque era un pueblo que había salido de la esclavitud, era inmaduro, dice que murmuró contra el pobre Moisés. ¿Sí? ¿Y qué hizo el cristiano maduro, que era Moisés? Clamó a Dios y le dijo: Señor, ¿qué vamos a hacer? Y Dios le dijo. Entonces uno tiene que saber cómo se comporta. Si se comporta como cristiano maduro o como cristiano inmaduro. ¿Sí? Entonces, por eso le estoy contando. Usted le empieza a salir una agua amarga en su casa, usted le pregunta a otra persona, que va a otra iglesia o lo que sea, eso debe ser que eso no es sano. Eso tiene que ser que el pastor está enmaldecido por el pecado. O como dijo por allá un señor viene con otra iglesia, estuvo un tiempo con nosotros, y el tipo, eso era loco, un señor ya mayor, con un recorrido ahí, tuvo señora, otra señora, la una se le murió, la otra no se le murió, y entonces quedó viudo, y eso era loco persiguiendo a todas las señoras maduras de la iglesia, y a todas les proponía: yo quiero ser novio suyo, yo quiero ser novio suyo. Entonces todo el mundo pensó: no, ay, que está cansón, un tipo tan viejo en las cosas de Dios, tan cansón, deja de molestar. Entonces se fue para otra iglesia, o volvió a la iglesia donde estaba, y le dijo allá a la persona que le pusieron de líder: ay, es que me pasa esto. Eso tiene que ser que el pastor tiene ese pecado. Y entonces eso le replicó a usted. Esa es la respuesta simple, no diabólica, la respuesta simple, visible, ni siquiera es bíblica. Uno tiene que entender que cuando inicia el camino en Dios, y aún cuando ya lleva un tiempo avanzado, van a presentarse aguas amargas. Y entonces uno tiene la opción de murmurar contra el hombre de Dios o clamar a Dios. Amén. Ay, eso tiene que ser el pastor, no hay la pastora, la pastora. Clama a Dios. Y entonces usted clama a Dios, y Dios allá renglón seguido manifiesta su poder. Manifiesta su poder. El cristiano inmaduro en las dificultades encuentra aguas amargas. Entonces nos vamos al cristiano inmaduro, encuentra aguas amargas. Pero el cristiano maduro encuentra aguas amargas que por la manifestación del poder de Dios se endulzan. Por eso es que la palabra dice: a los que aman a Dios, todas las cosas son para Dios. Entonces, dice el Éxodo 15, 25 y 26, dice que el Señor le dijo a Moisés: corta un árbol, algo tan simple como eso, corta un árbol, bótalo al agua y el agua se endulzó. ¿Por qué? Porque igual dice que Dios mete la mano, Dios metió la mano, Dios la metió la mano, y el mar se separó, Dios metió la mano y el mar se cerró. Dios metió la mano y sencillamente le dijo: ¿sabe qué? Ponte un árbol ahí y el agua se endulzó. ¿Sí ves cómo es de simple? Por eso es que Jabes le dijo a Dios: tu bendición, tu bendición. Segundo, mete la mano, porque como dice la palabra, si Jehová no construye la casa, en vano edifican los obreros. Usted puede tener la bendición por un rato y se le secó. Se secó. ¡Ay, qué será! El Señor no ha metido la mano. Usted tiene que invitarlo para que Él meta la mano. Cuarto, el Padre nos muestra de dónde salimos y a dónde vamos a llegar. El Padre nos muestra. Por eso es que Él le mostró que primero le dijo: vea, usted va a encontrar ¿qué? Aguas amargas. Pero si usted
finalmente va a encontrar aguas dulces. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel, después de que salió de Mara, llegó a Elim. Y en Elim había 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y allí acampó el hombre, el pueblo de Dios. El primer escenario son las dificultades, pero uno persiste, porque uno sabe que va a llegar a donde Dios lo quiere llevar, que lo que uno está viviendo no es el lugar donde Dios lo va a llevar. Entonces Dios le muestra las aguas amargas, usted clama a Dios y después le lleva las aguas dulces. Amén. ¿Sí, hermano? El Espíritu Santo le habló directamente a Pablo y Pablo estableció su propia doctrina del mismo Evangelio. Amén. Cuando estamos en este mundo de copiones, todo el mundo va a copiar. Ay, pero es que en la iglesia tal, que son muy grandes, hacen así, y tienen cantores, y tienen salmistas, y hacen allá, y tienen un grupo de niños, y tienen marcadero. Haga como Dios le está diciendo a usted. Así es. No, yo voy a seguir el modelo del pastor y el apóstol. Ellos son una pareja increíble. No, siga el modelo que Dios le da a usted. ¿Sí me puede decirte? Y fácil. No sea cuestión. ¿Sabe por qué es más fácil ser un copión? Porque usted no se esfuerza. Usted no se esfuerza, usted es un copión. Por eso hoy en día esta es una sociedad de copiones, es una sociedad del Facebook, del internet, del Twitter, de no sé qué. Es una sociedad de copiones. Copiones. Hay tal cosa. Oiga, ¿usted por qué no hace algo propio y lo pone ahí? Es que no somos ni auténticos en eso. Esto es otra cosa de la predicación. Entonces, tenemos que acordarnos del pueblo de Israel en el desierto. Claramente como Dios nos está hablando en cada una de esas etapas para finalmente llevarnos al monte de Oreb para depender directamente de Dios. Dice que cuando ellos bebieron agua de la roca vencieron al pueblo de Amalek. Ese es el concepto. Mientras tanto, nosotros no debemos nada. Vamos a ponernos de pie. Dios hace un rompimiento de nuestros condicionamientos pasados. Por eso estábamos hablando de proyecciones falsas, de tristeza, de enfermedad, de vergüenza, de dolor, de dependencia de otros, de escasez, de deuda. Y nos proyecta a escenarios diferentes, a escenarios que trascienden en el tiempo, son diferentes. Entonces, lo que uno tiene que entender es que si no hay un rompimiento de nuestras condiciones pasadas, se retrasa, se complica el establecimiento y consolidación de las nuevas condiciones en Cristo. Dice que el pueblo de Israel clamó a Dios porque lo sacara de la esclavitud de Egipto. Todos cuando entramos a las cosas de Dios le decimos a Dios: Señor, sácanos de la esclavitud que tenemos, la que usted tenga. Pero cuando el Señor le dice: bueno, te voy a sacar y te voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel, pero ante las primeras dificultades que usted tiene, usted empieza en su mente, empieza a flaquear. Por eso es que uno ve que hay generaciones que se consolidan fácilmente en las cosas de Dios y hay otras generaciones que se demoran mucho más y algunas ni lo logran. Dice la palabra de Dios que esa generación murió toda en el desierto, que fueron los hijos de esta generación los que entraron a la tierra que fluye leche y miel. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Entonces Dios tiene que hacer un rompimiento. ¿Por qué? Porque aun cuando la gente ha visto cosas tremendas de Dios, la gente se sigue preocupando por sus cosas primarias, que de beber, que de comer. Y a veces a la gente se le olvida el tremendo milagro que Dios hizo
Y lo cuento con un ejemplo total. Una señora en Barranca fue y me habló de unas deudas horribles, todas las cosas. He contado hace un montón de veces. Fue una cosa horrible y todas las cosas ahí. El Señor hizo un milagro tremendo, le dieron una indemnización por un tiempo de trabajo. Y resulta que le hicieron el milagro, pagó sus deudas, compró una casita, etcétera, etcétera. Pero hoy sus problemas son el recibo del agua, el recibo de la luz, que alcance para la comida, etc. Esos son sus problemas. Vean que el pueblo de Israel acaba de ver ¿qué? La separación del mar. Había visto convertir las aguas de mar en aguas dulces. Pero apenas tuvo hambre, dice en Éxodo 16, salieron del desierto de Sin. Dice que la gente empezó a clamar: Dios nos quiere muertos. ¿Por qué no nos dejó morir en la tierra de Egipto? Y empezaron a hablar de todas las cosas pasadas que tenían. Supuestamente daban carne, comían hasta saciarse. Y lo sacaron de allá, de esa tierra tan buena, lo sacaron a un desierto a morirse de hambre. ¿Sí ven cómo es de bueno? Uno se hace una pregunta. Ve uno como es de mentiroso. Uno es mentiroso conmigo. Señor, sácanos de esta esclavitud. No soportamos más esta esclavitud, esta humillación del Egipto. No aceptamos más. Este Egipto para mí ha sido un problema, Señor. Sácame, Señor, de las deudas. Sácame, Señor, de las adicciones. Señor, quítame este marido insoportable que tengo, etcétera. Lo que usted quiera. Bueno, esta mujer también. ¿Sí? Así somos. Y le clamamos a Dios. Sí. Y Dios interviene. Y luego está uno diciendo, una señora que hizo un milagro financiero enorme, le dieron empleo, cosas ahí. Ahora anda, mejor dicho, más endeudada que antes y pensando que a lo mejor con las deudas anteriores estaba mejor. Así somos. Primero le claman a Dios: Señor, quítanos esta opresión demoníaca de esclavitud. Quítala. Y luego entonces cuando estamos camino a consolidarnos en lo nuevo, empezamos a decir: oiga, todo tiempo pasado fue mejor, estábamos tal. Yo me acuerdo las casas que perdí, los carros que perdí, los millones que perdí. Yo me acuerdo cuando yo era una persona que tenía mucho dinero. Sí. A mí a veces me dicen: no, pastor, esta persona fue una persona que tuvo muchísimo dinero, este ingeniero, pero que ahora anda con una mano adelante y una atrás. Quiere que usted lo atienda. Sí. Entonces uno se acuerda de esto. Para que no le pase eso, uno se tiene que acordar de esto. Entonces murmuran contra Moisés. Y el hombre inmaduro murmura contra el hombre de Dios. El cristiano maduro clama a Dios. ¿Y Dios qué? Dios manda codornices, Dios manda maná para cambiarles esa cabezota. Dios tiene que hacer un rompimiento de su antes y su después. Uno de los grandes problemas es que nosotros supuestamente estamos en los caminos de Dios y aún no hemos podido hacer un rompimiento real de nuestro antes y nuestro después. ¿Por qué? Porque nuestro antes afecta de una manera muy fuerte nuestro después. ¿Aló? Amén. Sí. Y así no debe ser. Así no debe ser. Cuando uno empieza a caminar con Dios, eso es para adelante. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como hijos de Dios es que queremos caminar en la visión de Jesucristo, caminar junto a Él, pero nuestra mente está mirando para atrás. ¿Sí me entiendes? Voy caminando hacia adelante en la visión de Dios, pero mi mente está mirando para atrás. Entonces cuando yo voy así, ¿dónde voy?
voy. ¿Sí me cómo te bueno? Entonces Dios le dice, haz un rompimiento, hermano. Las personas de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. Hoy están bien y mañana están mal. Si se van para donde un psiquiatra, le dicen que usted es un bipolar afectivo. Sí, y le manda un poco de termas y pastillas ahí. No. Si usted, como dice ahí, sí, dijeron, como dice la palabra, es ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Claramente es así. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Jehová es Dios, ¡pam! Dele por ahí. Si el diablo es su Dios, pues dele por ahí. Pero, ay, ¿qué será? ¿Qué será? Ven aquí, mi nieta, ven. Bueno, ¿usted va a predicar o qué? Vean, cuando uno va con Dios y uno le está caminando a Dios, dice que Jehová estaba sobre el monte de Horeb. Dice, Jehová estaba sobre el monte de Horeb. Y Moisés únicamente tuvo que tocar la piedra y salió agua de la piedra para calmar la sed de todo el pueblo. Al fin y al cabo, que las aguas de Mara se habían endulzado es algo que uno puede de pronto tratar como de entender el alcance de su intelecto. ¿Sí? De pronto había un árbol que le cambió, de pronto era un científico de esos magos, dice, no, es que de pronto le encontró un árbol que le cambió el pH al agua, etcétera, y la hizo agua. ¿Sí? Además, encontrarse con un cuerpo de agua en medio del desierto, confío en Dios. Dice que Él se ubique sobre el monte de Horeb para que uno realmente sea transformado en Cristo y que no le siga dando vueltas en su mente la incredulidad, el cuestionamiento, la murmuración de todo lo que pasa en mi vida. Bueno, jovencitos, vayan porque su papá se pasa en su vida. Estas son el monte de Horeb. No sé si me van copiando. Esto es bien grueso, pero vamos a tratar de enderezarlo. Vean así. Si la gente se queda a nivel de las aguas de Mara que fueron endulzadas, no van a avanzar. Nosotros empezamos a avanzar cuando tomamos agua de la roca. Amén. Porque el agua de la roca sí es la misma presencia de Dios sobre nosotros. En las aguas de Mara, Dios le dijo a Moisés, corta un árbol y échalo. No sé si me van copiando. Amén. Dios le dijo a Moisés, corta un árbol y échalo. En las aguas, en el monte de Horeb, dice que Dios estaba sobre la roca. Dios intervino directamente. No hubo intermediario. Moisés lo único que hizo fue activar el poder de Dios. Eso es lo que la gente entendió. El que entendió se fue. El que no entendió volvió a las aguas de Mara. ¡Ay, tenemos sed! Tenemos hambre. No hay para pagar el arriendo. No podemos matricular a los chinos en el colegio. Ay, eso está terrible. Subieron el impuesto predial. Ay, no sé qué. Más encima subieron también la salud, las EPS. Ay, no, esto todo está muy caro, etcétera, tal. ¿Sí? Hay gente que es así. Hay otro que dice, oiga, ¿saben qué? Dice que estamos en el mes de las rebajas de todos los almacenes, con el 15, el 30 y el 50. Vamos a comprar una ropita ahí, una buena. Sí. Es otro mundo. Es otro mundo. Entonces está hablando uno de unas cosas diferentes con unas mismas personas. Entonces el que entendió, lo tomó, se transformó y se fue. El que no entendió, llegó al límite de la tierra prometida y dijo, no, hermano, esto está muy difícil, devolvamos. Vean, esto no se había hecho porque yo llevaba como 2 años tirándole cabeza. Esto es como muy difícil, yo que soy ingeniero de eso. Esto es como muy difícil. Toca arreglar la cubierta,
eso de esa demolición es muy brava, etcétera, etcétera. Eso es muy costoso. Bueno, todo lo que usted quiera. Es difícil, es costoso, es muy incómodo, todo lo que usted quiera. El año pasado, en septiembre, el Señor me dijo: si tú quieres salir de las aguas de Mara y llegar al monte de Oreb, rompa lo que tienes, todo lo que tienes no sirve, rómpalo, no seas mentiroso, rómpelo. No sigas diciendo que está bien cuando está mal, rómpelo. Un Señor, pero yo estoy seco, sí. Rompe lo que está mal, rómpelo antes de que se le caiga en la cabeza. Y se cayó en la cabeza, ¿no? Hace como un año, como 10 veces cayó esta cosa encima. Y con el agua en los tobillos. Sí, Se llenó de agua. sí, como es Dios. Tuvo que tirarnos eso en la cabeza. No, eso está bueno, Fili, eso aguanta, no hay que tal cosa. Aguantemos, eso está bueno, aguanta ahí. Que se tenga. Y a los pies en Y en Barranca el techo lleva como así. Y yo tomaba todos los días medidas. No, no, todavía aguanta. Toma esa cosa. Señor, pero toma. Pues usted sigue todavía molestando con las aguas de mar. Por eso es que la gente del ministerio es un montón de gente inmadura, que en lugar de clamar a mí, murmura del pastor. Y murmurar no es que hablen mal. Pastor, usted que es tan buena gente, ¿será que usted me puede prestar 50,000 pesos? Miren, Y así cómo con montones. No, pastor, es que resulta que tal. Y así. Y como yo soy tan... Bueno, ya el Señor me está dando muy duro en la cabeza, ¿no? Es que allá en Barranca me han tumbado más veces que... Entonces, cambio. Que la gente, porque lo que tú estás haciendo es creando cristianos inmaduros que le piden al hombre de Dios y no le claman a Dios. Por eso es que le voy a preguntar. Para que usted no se plantee aquí de que usted es muy misericordioso, que usted es muy buena gente y todas las cosas aquí, le voy a mostrar a él. Y me sacó la lista del Espíritu Santo. Yo, pero le digo yo, cuando usted está en línea, el Espíritu Santo. Cuando usted no está en línea, usted está en línea con los demonios. Ve todo, él ve las sombras, los escucha, lo que tú quieras. Cuando usted no está en línea con esa, el Espíritu Santo. Me dijo, ahí sí como el cuento de la canción. Me dijo, acuérdate. Yo me sacó la lista. Del tamalero que le dio 100,000. Del bolsillero que le dio otros 100,000. Del que puso el punto de internet que fueron 200. De la señora que iba a pavimentar la casa, que nunca la pavimentó, le prestó 50. Y sacó una listona ahí. moroso. Dijo, ¿alguno volvió al ministerio? No. No importa que la plata se pierda. No se pierde. Ninguno volvió al ministerio. Algunos dijeron que era que le daba pena con el pastor, no con Dios. Entonces por eso Dios le dice a uno, bueno, o usted hace un rompimiento, cambia o lo cambiamos. No, eso todavía aguanta, eso está bien. Vea, Vini, ¿qué tal? Yo le coloco ladrillitos por encima, y yo le arreglo eso. Y empezó esa cosa ahí como a que no servía para nada. Y cada día íbamos para arriba.
una cosita que era de 10 centímetros, iba en 30. Y no trabajaba, se regaba. Entonces, ladrillitos para arriba, todos los ladrillitos que le echamos el cuerpo. Y lo hicimos. ¿Por qué? Porque uno pasó de las aguas de Mara a la piedra del monte de Israel. Entonces Dios toda la mentira que usted tiene en su vida, Dios se la va a romper. ¿Para qué? Para bendecirlo más. Amén. Si no, no lo puede bendecir. Dios le rompe a uno todo eso. Y uno, eso está bien, que no se quede. Ay, no. Se lo rompe, se lo vuelve a pedacitos. Usted dice, pero no puede ser. ¿Por qué? Y lo rompe. El que lo toma, avanza y es transformado. El que no lo toma, pues se queda ahí, se vuelve un religioso ahí que le receta ahí palabras a todo el mundo. Así de simple. Y finalmente, la transformación de nuestra vida nos va a llevar a muchas batallas con nuestros enemigos. Uno tiene que entenderlo. Uno tiene que entenderlo. Yo por eso empecé esta reunión hablando que entre estos días pasados hubo una opresión demoníaca terrible. Yo la sentí, yo oré, reprendí, me acosté a dormir. Y el apóstol entró al cuarto y me dijo, después que me contó, que había una presencia demoníaca ahí en el cuarto nuestro y que ella duró como hasta las 3 de la mañana dando. Y aún así todavía. Entonces uno tiene que entender que la transformación total de nuestra vida nos va a llevar a muchas batallas con nuestros enemigos. El que no quiera pelear con el diablo, la olla. Si Jehová es Dios, seguid. Si el diablo es Dios, pues siga ese. Si Jehová es tu Dios, va a estar usted encendido dándose en la jeta con los diablos, y lo tiene que entender. Así es. Ay, no, eso ay, no. Porque uno no puede, por eso es que Jabe dijo, Señor, dame tu bendición. Vea cómo arrancó Joás. Dame tu bendición. Ensancha las estacas de la tienda. Que tu mano esté sobre mí y guárdame del mal. Primero, usted recibe la bendición. Hay gente que le gusta únicamente la bendición. Señor, el favorcito económico, el milagro de salud, Señor, que tú arregles a mi marido, etcétera, todo lo que tú quieres. Sí, la bendición. Pero se le olvida una cosa, que cuando usted entra en la bendición de Dios, usted tiene que engancharse a los potazos con el diablo espiritualmente hablando. Eso no tiene otra connotación. Por eso lo estoy contando. La gente dice, ay, tan chévere hizo el pastor allá. Hizo tan chévere que salir y predicar ahí, sabroso, esas cosas allá. En este ministerio no. Yo no sé en otros. En verdad que pusimos a una hermanita ahí porque la hermana no pudo ir. Vaya, predique. Y eso duró enferma como una semana. Estamos en un ministerio confrontativo. Con el diablo, aquí no queremos nada de eso ahí. Ay, no, tal, no, pues vamos a darnos de trompadas con él, porque si no nos damos de trompadas con él nos levanta pata. Literal. Entonces tiene que ser confrontativo. Y cuando uno está viendo que la mano de Dios está con usted, como dijo Javes, dice, tu bendición, tu mano sobre mí, ensancha las estacas de la tienda y guárdame del mal. Porque hay momentos en que el diablo le dice, ¿sabe qué, hermano? Eso
no peleemos, vea, bacán, usted bacán, etcétera, etcétera, vamos, que llavería y todas las cosas ahí. Deje de estar tan escandaloso, vea, qué tal, que no sé qué. Vamos suave, tal. Él también negocia. Sí. También el diablo me ha hecho esa propuesta a mí. Así es. También. Vámonos de suave, no nos hagamos daño, no sé qué. No, hermano, usted se va, porque se va, porque se va. Y píntela como quiera, lo espero allá en la esquina. Dice, allá en la esquina no. Por eso, este diablo. ¿Sí? No, sí. Uno con ganas, con entusiasmo, vamos ahí. Entonces usted quiere decir, como dice una propaganda de los colchones, que usted, hermano y hermana, está durmiendo con el enemigo. Y le está dando una golpetera mientras duerme. Así es. Y usted se levanta ahí que le duele todo. La barriga. Vamos a ir al médico, a donde la terapeuta, porque es que no, es un problema de estiramiento. No, es que el diablo, usted durmió con el enemigo y le dio una tanda. Y usted, en lugar de levantarse ahí con berraquera, bueno, diablo mentiroso, vamos a orar, vamos a poner alabanza, te vas en el nombre de Jesús, yo soy libre, toda opresión, toda carga se va en el nombre de Jesús, este no es tu territorio, te vas fuera. Y usted empieza a gritar y lo echa fuera, y fuera, y fuera. Pues el hombre al menos lo piensa para volver. Amén. Amén. Ya no se viene solo, sino que viene con toda su cuadrilla, ya ve. Entonces es así. Entonces uno lo tiene que entender. Dice la palabra de Dios que finalmente el pueblo de Israel entró en guerra contra Amalek. Y mientras Josué peleaba, Moisés levantaba el báculo al cielo. Y cuando Moisés tenía las manos arriba, el pueblo de Israel prevalecía. Cuando Moisés las bajaba, Amalek prevalecía. Esto tiene un mensaje profundo. Si tú tienes tus manos levantadas hacia Dios y estás en batalla, ay, yo sí hago oración. Yo tengo las manos levantadas, pero usted no batalla. Tiene que ser las dos cosas. Sus manos levantadas en pie de guerra. Aquí no estamos, por eso le decimos en pie de guerra. Estamos con las manos levantadas en pie de guerra por mi vida, por mi familia, por la iglesia, por lo que sea, por la ciudad. Amén. Entonces no se levante si estoy con las manos levantadas en pie de guerra. Dice la palabra que al final de la tarde Josué acabó con todos los amalecitas, le voló a todos la cabeza, no dejó ninguno. Por eso es que la Biblia dice, y mátelos a todos, no deje ninguno. Cuando uno lo trae al contexto bíblico, pues eso es tan grave lo que hizo el rey Saúl. Cuando uno lo trae al contexto profético, uno entiende que tenía que matarlos a todos, porque usted no puede matar a unos demonios y dejar a otros. Hay que matarlos a todos. O los acaba o se van, pero mejor los acaba que no vuelvan. Así es. Por eso uno tiene que hablar duro. Por eso cuando uno habla, está uno cogiendo una espada en la mano. Uno tiene que hablar para pedir condiciones de guerra y si no para guerrear. Bueno, ¿usted qué quiere? Aquí hay muchos vagos que llegan y antes se colaban aquí a la iglesia. Eso era una coladera aquí. Tocaba sacarlos casi del baño. Y entonces empezamos a salir ahí nosotros ahí, bueno, ¿usted qué le pasa, hermano? No, no señor, para afuera. No señor, que para afuera. Esto es una iglesia, no me interesa. Va para afuera. Aquí nos vamos a poner a transigir aquí con el tema. Va para afuera. Ay, ustedes que faltan misericordia, no sé qué. Ya les conté. En Barranca, unos hermanitos allá, présteme 50
morcillas, para unas gallinas, para una venta de internet, présteme no sé qué, tal, tal. No volvieron. ¿Usted cree que un indigente de eso viene aquí para ser cambiado? No. Con todo los respeto con los que trabajan con los indigentes. Entonces, para afuera, para afuera, para afuera. Los que no son de este lugar, para afuera. Va para afuera. Amén. Aquí no queremos diablos ahí enmascarados. Así es con Dios. ¿Sí? Así es con Dios, como dice la hermana, así es con Dios. Así es con Dios. ¿Usted quiere que el Espíritu Santo le hable? Mírame. Por eso es que a la gente le queda más fácil murmurar del nombre de Dios. Ay, no, ¿qué tal? Sí, imagínese, bueno, hasta el vecino. Imagínese ahí el hermano, no sé qué tal la hermana, y se tal, ay, qué tal, que se cree, no sé qué, que se mata, que va, sí. Cuando uno le clama a Dios, uno le dice, Señor, mírame. Y Dios lo mira. Y le dice, eres un cochino. Eres un perro. Si quieres que esto ande, o que yo llene esta cosa, tumbe todo lo que ha hecho porque no sirve. Rompa con todo lo que traía. No me traiga aquí modelos viejos de las iglesias donde usted ha estado. Rompa con todo eso. Eso es doctrina de hombres. No copies la doctrina de otros. Copia la que te voy a dictar a ti. Amén. Y eso sí que es bíblico. ¿Acaso Pablo le copió la doctrina a Pedro? ¡Para nada! Vamos a darle patipuño, hermano. También le va patipuño. Dice la palabra